Vamos a iniciar con la clase. Estamos en la semana, perdón, número 10. Me van a confirmar si se alcanza a ver. Voy a compartir en pantalla. Antes de ello, voy a llamar a asistencia, ¿ya? A ver, contestan presente, por favor, los que llamo. Aparco Condori, Presente, psicólogo. Araujo Matamoros, Araujo Matamoros. Presente, profesor. Presente, profesor. Ok, Tina. Rosario Chamorro, Rosario Chamorro, Rosario Chamorro, Julio Gutiérrez, Presente, profesor. Juanca Jiménez, Juanca Jiménez, Juanca, Juanca Jiménez no está. Eliseli Inga, Eliseli Inga, Presente. Presente. ok. Jessica Martínez, Jessica Martínez, Presente, psicólogo. ok. Alexandra Ninanja, Alexandra Ninanja Raimundo, Edilberto Pormachi, Jaime, Edilberto Pormachi, El profe. presente. Presente, profe. Ok. Alondra Ticona, Alondra Ticona, Alondra, Marielena Uscubilca, Marielena Uscubilca, respondan presente, por favor. Uscubilca Cuellar, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Samudio Baltasar, Samudio Baltasar, Profe, sí, estamos en clase, algunos compañeros, profe, si puede, solamente vamos a estar escuchando nada más. ya. Pero de todas maneras, la clase también es importante, ¿eh? Y vamos a escuchar, profe, ambos, pero de todas maneras vamos a estar pendientes. Si alguna pregunta estaremos respondiendo de todas maneras. Ya. Está Luz, pero No se ha conectado. ya los que al menos no pueden escribir o responder por el audio, por favor, escriban en el chat si están presentes. Ya, profe. Profesor Rosario, sí está. Luz, Ya. Luz no, no está. Ok, listo. Me avisan por favor la pantalla, voy a compartir. Psicólogo, buenos días. Sí, ¿quién habla? Psicólogo, soy Ninanya. Inanya Raimundo. Sí, maestro. Ok. Ya.
Psicólogo, Camayor Sí, sí, presente. Tamayo. Ya, ya, hija. Tamayo. Aunque tú estás en la práctica, ¿no, hija? ¿O en la teoría? Teoría, profesor. Teoría. Ya, ok. Ya. A ver, voy a compartir. ¿Se observa la pantalla? ¿Me confirma? Chicos, ¿están ahí? ¿Me confirman, por favor, si se observa? ¿Se observa la pantalla? Si pueden confirmar. ¿Se observa la pantalla, chicos? Estoy preguntando si se observa. A ver, no me confirman, entonces no sabré si se está proyectando. ¿Pueden confirmar? Sí se observa, maestro. Ok, gracias. Ya. Ya, la clase que corresponde a la semana que estamos es la semana 10. Vamos a tratar sobre técnicas del condicionamiento clásico en experimentos con animales. ¿Ya? En este caso solamente vamos a tratar sobre las técnicas del condicionamiento que inició en este caso Iván Pavlov, ya un fisiólogo o un psicólogo. Más que nada, más que psicólogo, ha sido reconocido por ser fisiólogo. Entonces, él nos ha dejado un legado de lo que es el condicionamiento clásico. Y el condicionamiento clásico es parte de lo que es los procesos experimentales, tanto con animales y también con seres humanos. Ahora les voy a dejar un video para que puedan ustedes ir familiarizándose con el tema, ¿ya? Van a confirmar si se escucha y se ve. ¿Se alcanza a escuchar o observar? ¿Se alcanza a escuchar? Por favor, confirmen. No, no se escucha, profesor. Sí se mira, pero no se escucha. Ya. ¿Se alcanza a observar? ¿Se puede ver el video? Esto clásico es un proceso de ¿Se ve y se escucha? Sí, psicólogo. Está en test. Ya, lo voy a agrandar. Ahora se puede ver, ¿no? Y se puede escuchar. aprendizaje mediante el cual el organismo aprende ¿Me confirma, por favor? el condicionamiento. Sí. Está en las PPTs, no está en el YouTube. A ver. A ver. Mm, mm.
Ahora se puede ver, se logra ver, chicos. Ahora sí. Ya.
Bien, entonces logramos ver el video sobre el condicionamiento clásico. Ya, a ver, ¿qué han entendido? A ver, voluntarios. A ver, dos voluntarios, a ver, dos o tres. Ya, nadie. A ver, voy a llamar ya. A ver, Elena. Yo lo Elena, entiendo. ya. Adelante, Profesor, Elena. el video no se escuchaba, pero he visto. Este, por lo que entendí, el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje asociativo, ¿no? Lo asocia lo que es nuestro organismo, lo que nuestro organismo aprende, lo va a asociar a un estímulo neutro para que produzca una respuesta natural. También en el video mostraba el representante que es Iván Pavlov. Iván Pavlov realizó un experimento, lo que es con un perro, ¿no? Con un perro. Él hizo el experimento con el perro cuando notó que el perro salivaba, no solo cuando recibía su comida, sino con otros estímulos que se asociaban al que el perrito recibía. Y a partir de eso, este, a partir de eso nace lo que es el estímulo incondicionado, que es que es la comida, ¿no? El estímulo incondicionado viene a ser su comida. La respuesta incondicional viene a ser lo que es lo que es natural, ¿no? La salivación del perro. El estímulo neutro, deja ahí. El estímulo neutro viene a ser lo que Pavlov usó, que era su campanita, para, Ujú. para el estímulo, ¿qué más falta, profesor? Sí, está Eso no, haciendo bien. hasta ahí, profesor. Ok, muy bien, Elena. Has entendido en parte básicamente lo que se refiere al condicionamiento clásico y está muy bien, lo has ejemplificado. Y eso te felicito. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Edilberto, a ver, Eliseli, Jacqueline, ¿está? Ok, nadie más, ¿no? Bien, cuando nosotros nos referimos a condicionamiento clásico, nos vamos a referir a un elemento que es necesariamente el elemento neutro o el estímulo neutro, que podría ser la campana, el sonido de la campana, podría ser una luz determinada, podría ser una palma, aplauso, podría ser un timbre. ¿Se acuerdan que cuando ustedes han estado en la época de colegio, tenían un determinado sonido de timbre para que les pueda avisar que es el horario de recreo? ¿Se recuerdan? Entonces, cada vez que cuando ustedes escuchaban el sonido de la campana, del timbre o del sonido particular que disponían en su escuela, en su colegio, con la frecuencia y con la cantidad de veces que ustedes han escuchado, ya asociaban a un determinado suceso que era el de refrigerio, ¿no? O que de repente también podría avisar algún cambio de hora, no sé. Pero normalmente utilizaban
poder comunicar que se aproxima el espacio de descanso, de refrigerio y etcétera. Eso, por ejemplo, del timbre significa un estímulo neutro que se va a asociar con el estímulo incondicionado que vendría a ser la comida o el almuerzo y la respuesta incondicionada que vendría a ser pues la activación en ustedes, ¿no? La activación, el estado de alerta, la atención para poder guardar sus cosas, ejecutar alguna acción y luego salir del aula, ¿no? Entonces, tácitamente podemos ver el caso de que el condicionamiento clásico también está presente mediante el estímulo neutro, que es un elemento externo, ya sea un sonido, una luz, eh, también podría ser, a ver, un estímulo que va a avisar o dar una señal. Puede ser también un aviso o un dibujo en tu diseño que has elaborado, ¿no? Un aviso, un símbolo que cuando observe el animal tenga que realizar determinada conducta. Ahora, el estímulo incondicionado, como refería su compañera eh, María Elena, el estímulo incondicionado va a ser la comida y la respuesta incondicionada, la salivación en caso de los animales. Y por tanto, cuando se junta el estímulo neutro al inicio que no producía cambios, o sea, no manifestaba ningún cambio por sí solo, por decir, si yo solamente presento el estímulo neutro, la luz ante un animal, el sonido a mi mascota, ¿le va a producir algo por sí solo? ¿Qué dicen? No, pues no, nada, no va a producir nada, solamente se va a quedar quieto y esperando qué es lo que va a hacer, qué instrucción le vas a dar. Eso es en el caso del perro, del gato, pero, o de la rata, mientras no le acompañamos del estímulo incondicionado que es la comida, ¿ya? Entonces, el condicionamiento clásico responde a la asociación y al emparejamiento que debe haber del estímulo neutro más el estímulo incondicionado que nos va a dar una respuesta condicionada. Es decir, al emparejar muchas veces, cuando me refiero a emparejar es juntar repetidas veces. eh, entonces, la respuesta condicionada va a consistir en que tan solo el elemento neutro, cuando se le presenta, va a producir el mismo resultado que produciera la comida, ¿no? En este caso, el sonido o la luz va a producir el mismo resultado que estaríamos utilizando con solo la comida, ¿no? Que es, en este caso, en las ratas podría ser el movimiento hacia el estímulo, hacia la luz, la aproximación hacia el comedero, la búsqueda de la comida, o sea, diferentes conductas que vamos a ejemplificar ahora en la clase. ¿Me van a confirmar si se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí. Sí, a ver si puede levantar el volumen, no se escucha bien. ¿Se alcanza a ver? Sí, profesor. Ok, gracias. Ya, ok. Aquí tenemos algunas técnicas de condicionamiento clásico en ratas y hámsters. Tener en cuenta que el condicionamiento clásico, también denominado respondiente o por asociación, es un proceso el cual un estímulo inicialmente neutro adquiere la capacidad de provocar una respuesta condicionada. Como decía hace un momento, voy a
a juntar, voy a emparejar el estímulo neutro con el estímulo incondicionado y esto me va a producir una respuesta condicionada. Desde luego que el estímulo incondicionado, que es la comida, va a producir por sí solo la respuesta incondicionada, ¿no? Eso tener en claro. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? Ya Elena lo dijo, la comida. ¿Y cuál es la respuesta incondicionada? La salivación. Es decir, la respuesta que proviene del mismo sujeto. Ya, es la activación. Y la activación se puede mostrar de diferentes maneras, como ya vamos a ver a continuación. No solamente es la salivación. La salivación es una de múltiples respuestas. ¿Ya? Según algunos autores, como tenemos a Torregrosa y Shi, el 2023, mencionan que este tipo de aprendizaje permite que los organismos anticipen eventos relevantes del entorno y ajusten sus respuestas fisiológicas y conductuales para la supervivencia. De igual modo, Maren y Fancelot, 2024, destacan que el condicionamiento clásico se sustenta en la plasticidad sináptica de estructuras cerebrales como la amígdala y el hipocampo, donde se consolidan las asociaciones entre estímulos predictivos y consecuencias biológicas. Es decir, nosotros vamos a poder observar que estos cambios que notamos en los animales del condicionamiento clásico también se va a ver reflejado en el cerebro del animal, específicamente en la amígdala y el hipocampo. La amígdala, recordemos que está asociada ¿con qué? ¿Con qué procesos emocionales? ¿Con qué respuesta emocional o qué emoción? Es con la control de la ira, ¿no? La amígdala, que se activa cada vez que tenemos un evento desagradable o también con la tristeza o con la emoción que nos hace o nos descuadra en un momento, ¿no? La amígdala. Y el hipocampo tiene que ver con el aprendizaje y la memoria también de situaciones, ¿no? El hipocampo, el aprendizaje. Y recuerden que, como decía en el video, ¿no? Recordamos más cuando asociamos algún hecho positivo o cuando nuestra activación ha sido de manera positiva, ¿no? Que cuando estamos tristes. Eso es lo importante que podemos destacar de ello. El ejemplo uno tenemos, ¿no? La anticipación de alimento en hámster. Un hámster se coloca en una caja experimental. Imaginemos que tenemos a este hámster, ¿ya? Colocamos en una caja experimental, en una caja de Skinner, ¿ya? Antes de recibir una pequeña bolita de comida, que es el estímulo incondicionado, se enciende una luz suave, ¿ya? Una luz de, por ejemplo, color verde, ¿ya? Durante 3 segundos. Tras varios emparejamientos entre la luz y la pequeña bolita de comida, nace un estímulo condicionado y el hámster empieza a acercarse al dispensador apenas se enciende la luz. Recuerden que ¿quién va a activar o quién va a encender la luz? ¿El hámster? Buena pregunta. ¿O nosotros? ¿Quién tendría que activar o encender la luz? Nosotros en este caso, ¿ya? En el condicionamiento clásico, nosotros activamos la luz. De esa manera vamos a provocar, anticipar la llegada del alimento, que es la respuesta condicionada. Es decir, tan solo que el hámster observe la luz que nosotros hemos encendido, le va a dar un significado eso, o mejor dicho, va a asociar, en otras palabras, que se aproxime a, o tiene que hacer en acercarse al dispensador, o se tiene que acercar al dispensador para recibir su alimento. Le va a movilizar. ¿Qué es lo que le va a movilizar? El que nosotros hayamos encendido la luz y luego él se acerca y le damos la comida. La luz significa anticipación.
Ya es una señal, es una clave, podríamos utilizar diferentes sinónimos. Ya, entonces, aquí la pregunta es, como vuelvo a repetir, el animal pudo haber presionado la palanca de luz, pero eso no es en eso no consiste el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico consiste en la cual el hámster es pasivo y la persona que está ahí es la que debe de utilizar el mecanismo. ¿Ya? Pasamos al ejemplo 2. Ahora tomemos el caso de en un pequeño laberinto. ¿Ya? Ustedes van a trabajar, me imagino, si no es con una caja de Skinner, tendrán un laberinto y vamos con este ejemplo. La primera, el estímulo neutral era la luz. Ahora aquí el estímulo neutral será el tono, ¿ya? El tono o sonido. En un pequeño laberinto suena un tono, que es el estímulo neutro. Antes de abrir la compuerta o la puerta que permite al hámster acceder a una zona donde encontrará comida, después de varios ensayos, el tono se convierte en un estímulo condicionado y el hámster comienza a correr más rápido hacia la meta apenas escucha el sonido, mostrando una respuesta condicionada de anticipación. En otras palabras, ha sido varios ensayos en la cual primero, antes que ingrese el hámster al laberinto, tuve que activar un sonido de mi celular, por ejemplo, un ringtone, por 3 a 5 segundos. Luego dejo que libre al hámster que puede ingresar. Y después de eso, voy a dejar que el animal busque la comida. La comida tengo que colocar en la meta del laberinto, es decir, al otro extremo, ¿no? Y dejar que el hámster vaya detrás de esa comida. Entonces, voy a repetir durante 20 veces esta misma asociación entre el sonido y la comida, sonido y la comida. Entonces, al final, solamente con indicar el sonido, va a permitir que el hámster solamente pueda ir en búsqueda de la comida y llegue hasta la meta, ¿no? Al escuchar el sonido. Y cada vez más se va a automatizar, inclusive no tanto automatizar, sino cada vez lo va a hacer más rápido, ¿no? Porque automatizar suena como que más para el uso de un aplicativo, ¿no? El animal jamás va a ser un aplicativo, pero el hámster va a acceder cada vez más veloz, cada vez más rápido y encontrar su comida. ¿Listo? Esto es primeramente lo que quiero que me entiendan. Voy a dejar un momento, compartir. Quisiera ver si se me ha entendido esta parte. Pueden, por favor, levantar sus dedos positivos si se me está entendiendo hasta ahí los dos ejemplos. ¿O hay alguna pregunta? Quiero escuchar. Recuerden que en la clase pueden utilizar levantando la mano para poder formular una pregunta o sin escribir al chat. ¿Se ha entendido? Muy bien, gracias, Alondra. Muy bien, gracias, Elena. Gracias, Luz. Gracias, Liz. Listo, 3, 4. Los demás, Rosario, Jessica. Bueno, ya, muchas gracias. Cintia, Alexandra. Ya, en la parte del centro, para que puedan utilizar, de repente todavía no han desarrollado la instrucción tienen una carita al centro donde dice reaccionar. Ahí van a ir y seleccionan el dedo, ¿no? El dedo positivo, para los que quizás tienen alguna dificultad en dónde encontrar lo que les estoy diciendo. Ya, pero de todas maneras me sirve el hecho de que estén escuchando la clase y que estén respondiendo a lo que estoy explicando, porque esta actividad netamente se llega a la práctica con nuestros animales. Ya esta semana, les comento,
hemos empezado a aplicar el condicionamiento clásico. La pregunta es, ¿también nosotros vamos a aplicar el condicionamiento clásico? Claro que sí, pues eso también voy a evaluar desde hoy hasta el día, la próxima semana, hasta el día que tenemos nuevamente el sábado. O sea, toda esta semana vamos a aplicar la clase que vengo ejemplificando, vengo explicando. Y sí, me interesa que ustedes puedan generar eh, más que nada productos de esto, ¿no? Ya. Los productos significa de que ustedes tengan que acoplar algún elemento, tanto sea sonido de su equipo, puede ser, o luz, que también dentro de su aparato que tienen, pueden implementarlo y desarrollar la asociación. Más ejemplos aquí, ¿ya? La técnica se llama del condicionamiento, condicionamiento de señal, donde se asocia un estímulo neutro como una luz o tono con la aparición de comida, refuerzo apetitivo. Esto en un prototipo de caja de Skinner, ¿ya? Como vemos ahí en la imagen, vamos a notar que se puede aplicar un determinado estímulo neutro que al inicio no va a producir nada si se le presenta aisladamente, ¿no? Tendría que estar asociado con el refuerzo, que es la comida. Refuerzo, en este caso, estímulo incondicionado, que es lo correcto, ya que refuerzo significa ya en otros términos del condicionamiento operante. Ahora, aquí la pregunta, ¿no? Que me hicieron en la clase. Psicólogo, pero ahí dice caja de Skinner o prototipo en caja de Skinner, pero usted dice que estamos en condicionamiento clásico. ¿Por qué debemos de usar el término de Skinner? Porque el nombre no significa que vamos a aplicar el condicionamiento operante, sino estamos utilizando el material que lleva por nombre la caja de Skinner, pero la técnica estamos empleando el condicionamiento clásico, que tiene que ver de esa manera. Tengo que hacer la aclaración. Ya, nosotros podemos emplear diferentes aparatos, como en el prototipo de caja de Skinner, pero eso yo puedo estar haciendo la clase del condicionamiento clásico, y lo que vale es la clase, no tanto en este caso, el aparato que tengas a disposición. ¿Ya? Luego, veamos. Vean aquí. Se enciende una luz estímulo neutro durante 5 segundos. Ya, la luz. Por ahora no le he puesto qué color o qué específicamente, qué color de luz. Ustedes ustedes pueden utilizar diferentes tipos de luz. En este caso, dos, inmediatamente después cae una bolita o también pellet de comida en el dispensador. Recordar que la comida siempre va a ser estímulo incondicionado. Ya, entonces tres, con la repetición, el animal aprende a acercarse al comedero cuando ve la luz, que es la respuesta condicionada, que se ha convertido en una respuesta condicionada a la luz. Tan solo me va a llevar a la conclusión que tan solo muestro la luz, el animal ya ha aprendido a asociar que tiene que ver aproximarse, acercarse al comedero cuando ha visto la luz y ahí va a recibir su comida. O sea, y eso es lo que observamos también en la vida, ¿no? Con las personas, ¿no? Por ejemplo, en el video se ha visto que cuando nosotros aprendemos desde el perfume que se nos ha quedado grabado de alguna persona y asociamos nuevamente cuando volvemos a oler determinado perfume, ¿no? Nos trae recuerdos específicos de algo, de alguien, ¿no? La forma, el método de cómo debemos aplicar el condicionamiento de señal es de la siguiente manera. Primero, la duración de sesión en general es de 45 minutos. Luego vienen las partes, ¿no? Primera parte, la habituación o el condicionamiento que les dije esta semana tienen que haber desarrollado la parte de familiarización
con el aparato, ¿no? Entre el sujeto experimental y su aparato o su prototipo. La habituación, 5 minutos, luego 20 repeticiones entre la luz, comida, o aproximadamente 30 minutos, ¿no? Realizar esos ensayos, 20 repeticiones. Luego viene la prueba sin comida, es decir, 10 minutos para decir que ya se ha asociado prácticamente solamente con la luz y esa vendría a ser el condicionamiento de señal. ¿Ya? Luego tenemos el prototipo en laberinto, lo que algunos de ustedes ya han visto o lo que ya tienen, ¿no? Elaborado, y el día de hoy voy a revisar tanto laberinto, prototipo de caja, de Skinner o también algún prototipo que hayan elaborado, más su sujeto experimental. Hoy día voy a conocer a sus sujetos experimentales. Deben de asistir también con su mascarilla, con su cofia o su cofetín y con sus guantes y con su guardapolvo blanco el día de hoy. Ya, eso es la manera como deben de asistir. No son los únicos, porque los otros grupos también han trabajado y trabajan cada semana en psicología experimental. ¿Ya? El condicionamiento de anticipación o señal de meta es otra técnica en la cual, donde una señal, que es el estímulo condicionado, indica que si el animal recorre el camino, encontrará una recompensa al final. A ver, voy a descomponer esto, lo que dice condicionamiento de anticipación, ¿ya? Primero, antes de abrir la compuerta del laberinto, suena un tono, ¿ya? Tú seleccionas un tono de tu equipo, puede ser, o traer alguna canción, no sé, o un fondo musical, no sé, pero tan solo por 3 segundos vas a emplear. Ya, eso vendría a ser el estímulo neutro. Primero, recordar que el estímulo neutro es el estímulo netamente. ¿Ya? Dos, luego se permite que el animal recorra el laberinto. ¿Ya? Luego que sueltas el sonido por 3 a 5 segundos, el animal va a ir asociando con múltiples repeticiones. Al final, encuentra la comida, que vendría a ser el estímulo condicionado. En realidad, la comida por sí solo es el estímulo incondicional. Ahí lo coloqué de esa manera. Tras varios ensayos, el animal corre más rápido al escuchar el tono, ¿no? Entonces, el correr más rápido al escuchar el tono ya vendría a ser la respuesta condicionada. Esto en el laberinto. Y las partes, la estructura de la sesión sería, ¿no? De aproximadamente 45 minutos, la habituación de 5 a 10 minutos. Recordar que en ese momento no se hace nada, se tiene que registrar solamente la línea de base. Ya, eso únicamente vamos a referir y también les voy a compartir la ficha donde se debe de registrar todo tipo de conductas de habituación. Que está el acicalamiento, que está el olfateo, que está el rascado de las paredes y así, ¿no? Una serie de conductas. Luego de 12 a 15 ensayos, después de la habituación, realizo el tono más la comida, ¿no? Aproximadamente en media hora. Y luego la prueba sin comida, tan solo con el sonido nada más, ¿no? Y va a ir, y va a recorrer el laberinto y alcanzar la meta. ¿Ya? Eso vendría a ser el claro ejemplo del laberinto. Pero vamos a aplicar también diferentes técnicas y desde luego que cada una es importante que nosotros podamos conocer, como por ejemplo el emparejamiento hacia adelante. Voy a preguntar de esto cuál ha sido la diferencia, ¿ya? Entre cada una de estas. Recuerden, primero, emparejamiento hacia adelante, en el cual el estímulo condicionado se presenta antes del estímulo incondicionado. ¿Cuál es el estímulo condicionado? Primero, la luz. Ya es que muchas veces cuando se ha aplicado el emparejamiento tanto del estímulo neutro y el estímulo incondicionado,
que es la comida, hemos tenido una serie de resultados, ¿no? En la cual se podía observar que no había aprendizaje o el aprendizaje no se instalaba, era muy débil o no lograba el animal asociar. ¿Por qué no se estaba asociando? Porque la forma como se está trabajando no ha sido la adecuada. Primero, el emparejamiento hacia adelante. Primero la luz, o luz primero y después la comida. Ahí te está indicando en el número uno. Y la observación es que vamos a conseguir un aprendizaje rápido y eficaz cuando se presenta primero el estímulo neutro y después el estímulo incondicionado. Ahí dice, y después, en el segundo lugar dice el emparejamiento simultáneo. El estímulo condicionado y el estímulo incondicionado aparecen al mismo tiempo o a la vez. Es decir, luz y comida al mismo tiempo. Cuando existe esta técnica o se aplica esta técnica, el aprendizaje será más débil, ¿ya? Es decir, el aprendizaje se va a instalar, no va a llegar a tener resultado. ¿Por qué el emparejamiento simultáneo no es débil y el emparejamiento hacia adelante sí es más rápido y eficaz? Quiero eso que puedan decirme, yo voy a colocar sus participaciones. ¿Por qué el emparejamiento simultáneo o es más débil? Es un aprendizaje débil que a diferencia que el emparejamiento hacia adelante, que nos trae un aprendizaje más rápido. A ver, ¿quién tiene una idea? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Nadie Profesor, se... una- Sí, era el quién está hablando? emparejamiento. Levante la mano, por favor. ¿Quién es? ¿Alondra? No sé quién está hablando. Levante su mano, por favor. A ver, Elena. Elena, Profesor, ¿me escucha? sí, levantaste tu mano. Dime. Profesor, me puede repetir, por favor, qué era Ya, vuelvo a repetir, ya. mi A ver, atentos primera aquí. pregunta? Primero tengo el emparejamiento hacia adelante, que consiste en que primero doy la luz y después la comida, ya. Y segundo, tengo el emparejamiento simultáneo, en la que doy la luz más comida, es decir, la luz y la comida aparecen al mismo tiempo, para que me puedan comprender más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos técnicas? ¿Por qué se diferencian? Aparte que en la observación dice aprendizaje rápido, eficaz, aprendizaje más débil, pero ¿por qué habrá una diferencia entre emparejar de esa manera la luz con la comida? A ver, ¿habrá diferencia? Ya, si hay diferencia, ¿por qué hay diferencia? ¿De qué manera puedo encontrar esa comparación, ese punto, ¿no? Qué diferente es aplicar la luz, después la comida, y en la otra es aplicar la luz y la comida a la misma vez. ¿Alguien tiene una idea? Luz, habías levantado tu mano y Alondra, me parece. ¿Alguien? Profesor, no entiendo mucho, pero lo que estaba explicando eh, es el condicionamiento hacia adelante que estaba explicando usted. eh, es la comida sin luz, ¿verdad? ¿Me escucha? Mm, te escucho un poco lejos. ¿Puedes apegarte más a tu audio? Ahora, profesor. Ahora está mejor. Ya. Profesor, no entiendo mucho,
pero lo poco que entendí es el condicionamiento hacia adelante es cuando hay la comida sin luz, ¿verdad? Y No, no, el no. otro condicionamiento, No, no. no, mira, cuando se refiere al condicionamiento o la técnica emparejamiento hacia adelante, significa que yo le voy a dar primero la luz o le voy a activar la luz y después que le Ya, activa la luz, espero unos 3 segundos o 5, doy la comida, voy a darle la ya, comida, o sea, doy después. Entonces, el claro. emparejamiento simultáneo significa que no voy a esperar darle la comida después, sino doy al mismo tiempo al animal. Entonces, ¿qué diferencia entre estas dos? Aparte, a ver, la Mm, diferencia un poco analizada y por qué en el segundo estaría teniendo resultado de aprendizaje débil y en el primero un aprendizaje rápido y eficaz. A eso quiero que puedan mencionarme. A ver, Alondra. Profesor, Ah, entonces la la diferencia sería que, que el estímulo condicionado este, precede al estímulo incondicionado. O sea, ambos ocurren al mismo tiempo. No entiendo. mm, no al mismo tiempo. No, no está bien. Todavía tienes que entender que hay un estímulo que se debe de asociar, ¿no? Pero la forma como se debe de asociar no es netamente al mismo tiempo. A ver, Alondra. Alondra, activa tu No, audio. profesor. Ya en este caso sería el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado que se presenta, ¿no? Y generalmente es más débil el emparejamiento en estos dos casos porque el estímulo condicionado se presenta antes que el estímulo incondicionado. Mm, no, netamente, no es la respuesta, Alondra. El estímulo incondicionado se presenta, primero el estímulo condicionado se presenta antes, dices que el estímulo incondicionado. Eso está bien, o sea, se debe presentar primero el estímulo neutro, que va a significar el estímulo condicionado después, ¿ya? Y después se debe presentar la comida. La comida va después de la luz. La comida, en ese ejemplo, ¿no? La comida va después del estímulo neutro, siempre. Eso es el orden. El detalle está de que si yo cambio el orden, es decir, primero doy la comida y luego la luz, no va a haber aprendizaje. Igualmente eso se va a dar en todo, se va a generalizar en todos los aspectos. ¿Qué pasa si yo primero doy de comer a mi animal y luego le prendo la luz? ¿Habrá aprendizaje? Pregunto. No, profesor, no habría No, porque no no se va a dar procesaríamos ningún el... aprendizaje. Muy bien. Lo que se tiene que hacer es presentar primero, tenemos que presentar el estímulo neutro, vendría a ser el elemento externo. Luego la comida, ¿no? La comida significa el estímulo incondicional. Y juntos me van a dar, en las repeticiones de veces, vamos a sacar el estímulo condicionado. ¿Me dejo entender? Solamente que había descompuesto este caso o he analizado de que la forma como se debe de realizar es uno después del otro o al mismo tiempo los dos. Y hacer al mismo tiempo los dos nos va a traer un aprendizaje pues mucho más débil que al hacerlo uno después del otro. No sé si me dejo entender. Lo vamos a, lo vamos eso a ver el Yo día de no hoy en entiendo. la clase experimental. Si tienen todavía más dudas. Alondra, ¿querías manifestar algo o estás con tu mano levantada? ¿O algo más quisieras, no sé, Alondra? Alondra, activa tu audio. Ah, profesor, me había olvidado bajar mi manito.
Ah, ya, ok. Ya, entonces, lo que vamos entendiendo, o sea, es la forma como, es la manera de cómo vamos a utilizar las técnicas, y en eso hay mucha significancia, ¿no? O sea, no es que sea lo mismo la manera que yo voy a utilizar el estímulo, la comida o la luz. O sea, son diferentes maneras, pero la más adecuada es donde primero se da el estímulo neutro, es decir, el estímulo a la luz, y luego viene después la comida, que es el primero, la primera técnica, el emparejamiento hacia adelante. Luego vamos a ver el emparejamiento simultáneo que se puede dar, pero incluso por error ustedes van a aplicar de repente porque de repente son las primeras veces, ¿no? Pero se van a dar cuenta de que ese emparejamiento va a ser más débil y no va a tener resultados. Y se van a dar cuenta, luego van a corregir y luego van a utilizar el emparejamiento hacia adelante, que es asociar de manera adecuada. Que lo que estoy leyendo está en las dos primeras técnicas. Ya para aquel que se está recién, no sé, está viendo la clase y está escuchando en la otra clase también. De todas maneras, en la clase, valga la redundancia, ¿no? El día de hoy, en la noche, les voy a especificar más los detalles. Y es, sin embargo, si alguien desea participar, yo estoy sumándole aquí más de 2 puntos a los que están netamente participando. Luego tenemos la técnica de extinción, ¿ya? La extinción significa en la cual voy a presentar el estímulo condicionado, es decir, la luz, pero sin la comida. ¿Qué pasa si yo presento tan solo la luz varias veces, más de 15 veces, pero no le doy comida a mi sujeto experimental? En el futuro, o sea, más adelante, vamos a ver que va a desaparecer la respuesta condicionada. Es decir, no va a haber un aprendizaje. El animal se va a bajar su nivel de activación de conducta, no va a movilizarse, ya no va a ir detrás de la comida, ya se va a quedar quieto, tal vez ya no quiera avanzar, porque no le estoy dando la comida, que es como que el estímulo incondicionado, ya es como que el refuerzo. Eso muchas veces va a llevar a que observes netamente al animal, pero no vas a ver algún cambio, no vas a ver aprendizajes, no vas a ver nada, ¿no? Solamente vas a ver a un animal que está necesitando, como se dice, de un pellet, de un cereal para que pueda avanzar, ¿ya? Luego llega la generalización. La generalización es la respuesta a estímulos parecidos. Es decir, en tu prototipo puedes tener luz verde y puedes tener luz azul. O en tu caja de Skinner puedes tener luz verde o luz azul. El detalle está de que el animal puede responder de la misma manera, es decir, puede acercarse a la luz verde o a la luz azul cada vez que se encienda y tú le tienes que dar, obviamente, necesariamente, porque estamos hablando de generalización, le tienes que dar la comida si se acerca a la luz, cualquiera de las dos luces, ¿no? Esto significa que reacciona ante los dos estímulos de manera parecida. Pueden ser dos a más, ¿no? O sea, sí pueden ser a la luz y al sonido también. Primero el sonido, luego la luz se enciende. Entonces van ambos en ambos estímulos y está aplicando la generalización. Y esto también me vas a brindar con tu sujeto experimental. Me vas a brindar y me vas a explicar, aquí maestro estoy utilizando la generalización de estímulos parecidos, ya en tu caja o en tu prototipo que tengas, ¿no? Esto de generalización va a llevarnos a mostrar que hay flexibilidad, que existe flexibilidad del aprendizaje. Luego tenemos la técnica de la discriminación. La discriminación es decir, distingue estímulos que sí o no predicen refuerzo. Por ejemplo, tienes luz verde
que va a significar comida, ¿ya? Y tienes luz roja, que va a significar no comida. Es decir, el animal cada vez que vea la luz verde va a recibir la comida. Y cada vez que el animal vea la luz roja, no va a recibir nada. Tan solo la vas a activar. Y eso de activar ambas luces, una después de la otra, estás aplicando una técnica de condicionamiento clásico. La técnica se llama discriminación. ¿Y esto qué nos va a permitir? ¿Y qué es lo relevante o lo trascendental de esto? Es que la discriminación, cuando se aplica en los animales, vamos a llegar con ellos a aprender a responder solo ante la señal correcta. Ya sea también algún signo, algún símbolo dentro de tu prototipo que tú puedas implementar, entonces ya va a reconocer cuál es el camino correcto, cuál es la señal correcta. ¿Ya? Tener en cuenta que las reacciones heredadas no son aprendidas, son los reflejos. Por ejemplo, vemos el girar repentinamente un sonido, tener una arcada ante un olor o descomposición, son respuestas incondicionadas. ¿Ya? Luego, los estímulos incondicionados, vean aquí, pueden dar lugar a una más respuestas incondicionadas. Es decir, siendo entre las más conocidas la salivación, sudoración, reflejo pupilar, parpadeo, náuseas. Por ejemplo, el parpadeo. ¿Qué pasa si vemos una luz demasiado intensa directamente que cae sobre nuestros ojos? ¿Qué hacemos? Un reflejo, ¿no? Parpadeamos. Y eso es la respuesta incondicionada también. Entonces tenemos variaciones también en el ritmo respiratorio y cardíaco que también conforman los estímulos incondicionados. Ahora, la coordinación de los tiempos en la presentación de los estímulos, en la asociación de dos estímulos, es muy importante y trascendental para el condicionamiento clásico. Aquí tenemos si la conducta del sujeto experimental puede determinar si el estímulo se presenta o no, o sea, en otras palabras, si tu rata o tu hámster puede presionar la palanca, puede activar un botón de luz o activar un botón de sonido, entonces no es un proceso de condicionamiento clásico, sino es un condicionamiento operante, porque el animal está participando, está en modo activo, ¿ya? Está siendo el que está operalizando en base al entorno, ¿no? O sea, está accionando lo que debería haber en los estímulos, pero esto es condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, el sujeto no va a controlar la presentación de la luz, del sonido, de la campana, no va a poder acceder. Quien va a acceder es la persona quien está investigando, en este caso ustedes, ¿no? Ya, aquí tenemos una rata que está en una caja de Skinner. Cuando presiona una palanca se enciende una luz y recibe una bolita de comida. En este caso, la luz, que es el estímulo, y la comida, el refuerzo, dependen de la conducta de la rata. ¿Se dan cuenta? Presionar la palanca. Por tanto, no es condicionamiento clásico, sino condicionamiento operante, porque la presentación del estímulo depende del comportamiento que el animal pueda ejecutar o que pueda accionar. En cambio, al lado derecho tenemos un hámster que escucha un timbre, que es el estímulo neutro, y enseguida recibe una gota de agua azucarada, que es el estímulo incondicionado. Le he puesto una gota de agua que también es lo mismo que un pellet de comida o un cereal, que es igual a comida. Ya en este caso le puse una gota de agua de azucarada. Ahora, después de varias repeticiones entre escuchar timbre y recibir agua de azucarada, el hámster saliva al escuchar el timbre, aunque no haya agua. En este caso, el hámster no controla cuándo suena el timbre ni cuándo recibe el agua. Por eso, si es condicionamiento clásico, en este caso, porque los estímulos se presentan independientemente de la conducta del sujeto. Esa es la diferencia entre el condicionamiento clásico y el operante. Hasta aquí, ¿se ha entendido?
por favor, levantar su dedo positivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puede repetir, profesor? Yo no entiendo. Ya. A ver. Tenemos el condicionamiento operante, que es en una caja de Skinner. El ejemplo es una rata. Cuando la rata presiona una palanca dentro de la caja, se enciende una luz y recibe una bolita de comida. En este caso, la luz, que es el estímulo, y la comida, el refuerzo, dependen de la conducta de la rata. ¿Cuál es, psicólogo, la conducta de la rata? Presionar la palanca. Ya puede presionar una vez, dos veces, eso puede ser ya en general, pero presionar la palanca es la conducta. En este caso, se llama condicionamiento, perdón, este caso no es condicionamiento clásico. ¿Por qué no es condicionamiento clásico? Porque la presentación del estímulo, en este caso de la luz, depende del comportamiento del animal. Es decir, el animal es el que activa la luz, el estímulo. No es la persona que va a utilizar la luz. ¿Me dejo entender? Ahora, en el otro caso, el hámster, cuando escucha un timbre, que es un estímulo neutro, enseguida recibe una gota de agua azucarada. Esto es un estímulo incondicionado, ¿ya? Después de varias repeticiones, el hámster saliva al escuchar el timbre, aunque no haya comida, perdón, aunque no haya agua. En este caso, el hámster no controla cuando suena el timbre ni cuando recibe el agua. Por eso, sí es condicionamiento clásico, porque los estímulos se presentan independientemente de la conducta del sujeto. Es decir, aquí el hámster es autónomo y es al mismo tiempo es pasivo, ¿no? Es decir, las personas que están investigando en este caso, utilizando el timbre, supongamos que está en un laberinto, ¿ya? Entonces voy a utilizar el timbre antes de que el hámster ingrese al laberinto. Entonces es la persona que está activando estos elementos, no es el animal. En cambio, en el condicionamiento operante es al revés. El animal es el que está utilizando y operatizando los elementos. En este caso está presionando la palanca para que se encienda la luz y por ende va a recibir la bolita de comida. Entonces va por ahí de cuál es la diferencia entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y los elementos son, en este caso, distintos porque en el condicionamiento clásico vamos a utilizar estímulo neutro, estímulo incondicionado, estímulo condicionado, la respuesta incondicionada que se va a convertir en una respuesta condicionada por tan solo presentar el sonido o el timbre. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se está comprendiendo la clase? ¿Está claro? ¿O algún comentario? Muy bien, Elena. Muy bien, Luz. ¿Cómo va Eliseli? No está Eliseli. Ok. Jaime, ¿entendió? Muy bien, Rosario. Dina, Naomi, Jessica. Luz, levantaste tu mano. Psicólogo, solo yo no estaba viendo las PPTs o no lo estaba proyectando porque como media hora aproximadamente ya no miraba yo los PPTs. Ah, ya, a ver. Por eso he estado preguntando. ¿Se observa? Sí, me han estado avisando. Yo no sé, chicos. Sí, por eso he continuado. No sé desde qué parte, pero gracias, Luz. Ahí estoy compartiendo. Se observa, como nadie me está respondiendo, entonces ya, pues, Y ahora sí se observa, psicólogo. ya, ahí está la diferencia. Les voy a compartir eso sí, para que puedan ver. Si no han podido observar, aquí he estado explicando las técnicas. Eh, ahora sí, ya, ahí están cada una de ellas. Ya, aquí estuve realizando el ejemplo en el condicionamiento clásico,
la diferencia con el condicionamiento operante. ¿Ya? Listo. La distribución del tiempo, por favor, tienen que avisar. Cuando yo les hago una pregunta, tienen que responder. Pues si nadie está respondiendo, entonces yo voy a entender que se está entendiendo o que está yendo bien. Entonces ya pues, se dan cuenta cuál es la importancia de la comunicación. ¿Ya? Entonces, voy a pasar a la distribución del tiempo, ¿ya? De 45 minutos. Primero, la primera parte, valga la redundancia, se llama la habituación. ¿Ya? Habituación significa en la cual el animal va a explorar libremente de 5 a 10 minutos. ¿Ya? Luego de ello, vamos a aplicar el condicionamiento, en otras palabras, emparejamientos, ¿ya? Del estímulo neutro más el estímulo incondicionado. Estímulo neutro, ¿cuál es, psicólogo? Ahora sí ya me perdí. Estímulo neutro es el sonido, la luz, lo que tú vas a utilizar, pues, ¿no? Si vas a utilizar, por ejemplo, en el laberinto, en el camino que va a recorrer el animal, vas a utilizar alguna imagen, fotos de un hámster, por ejemplo, en varias secciones o en varias partes, vendría a ser el estímulo neutro. Luego el estímulo incondicional es la comida, el pellet, el cereal que va a recibir. Ya, eso es lo que vamos a emparejar, pero el emparejamiento no va a ser a los dos a la vez, sino uno, el estímulo neutro primero y después el estímulo incondicional, después de 5 segundos más o menos. Eso es el condicionamiento clásico. ¿Ya? Y durante 25 o 30 minutos tenemos que aplicar esta segunda parte, esto que vemos aquí, el condicionamiento, ¿ya? Luego de ello, la prueba o extinción. En este caso de 5 a 10 minutos voy a dejar, durante los 5 minutos voy a ver cómo el animal ya ha emparejado digamos, el sonido, ¿ya? Y tan solo cuando presento el sonido al inicio del laberinto, luego el animal recorre, ya durante 25 minutos o 30 minutos, ya el animal se va a asociar de que el sonido le va a indicar la señal que ya tiene que ir detrás de la comida y no se va a quedar quieto. Eso es el condicionamiento, ¿ya? Que voy a hacer. Entonces, durante ese tiempo de 5 minutos ya solamente debo de utilizar este elemento, que es el sonido, y luego progresivamente se va a observar que ya cada vez el animal ya no va a hacer la misma acción, o sea, no va a emparejar el sonido con la comida, porque no le voy a dar la comida en los últimos 5 minutos. Es decir, aquí en esta parte, ¿no? Prueba de extinción, tan solo voy a brindarle el sonido, más no la comida, pero voy a ver que ya se ha instalado el aprendizaje y gradualmente va a ir disminuyendo este aprendizaje, esta conducta de ir detrás de la comida. Ya no va a ir hasta, digamos, hasta la meta, sino va a quedarse hasta la mitad del camino y luego va a retroceder al inicio y cada vez, porque ya no va a obtener una comida. Y sucede algo, lo que les he explicado en la clase anterior, es la reaparición espontánea, que si nuevamente yo brindo la comida, el animal como que va a recordarse lo que ya aprendió en un primer momento y nuevamente se va a desenvolver, va a ir detrás de la comida, la va a conseguir, va a comer y de pronto ya está nuevamente emparejado. ¿Se da cuenta? Entonces, tanto en la caja de Skinner, como vemos en la parte inferior, como en el laberinto, se aplican técnicas del condicionamiento clásico, que permiten observar cómo los animales asocian estímulos neutros con consecuencias, mostrando aprendizaje asociativo a través de señales visuales o sonoras. Esto también esta clase lo vamos a aplicar, como les estoy mencionando, el día de hoy. Voy a revisar lo que es su prototipo, su laberinto, lo que tienen elaborado, más su sujeto experimental, cómo tienen que aplicarlo. ¿Se me escucha? Se Sí, está escucha, bien. profesor. Ay, Elena me está avisando que no se escucha. Ya, ok. Es hora del video de antes. Ah, ya, ya. Ok, ok.
Ya. Ahora, tenemos dos clases de condicionamiento clásico. Uno de primer orden. El de primer orden es un tipo de aprendizaje asociativo en el que un estímulo originalmente neutro llega a provocar una respuesta porque se ha asociado repetidamente con un estímulo incondicionado, ya que es la comida. ¿Qué produce esa respuesta de manera natural? Según Domham, este proceso ocurre cuando un organismo aprende a responder a un estímulo que antes no tenía significado biológico, tras ser emparejado con un estímulo que sí lo tiene. Del mismo modo, Boughton señala que el condicionamiento clásico de primer orden consiste en formar una conexión directa entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, generando una nueva respuesta condicionada observable. Como vemos aquí, ¿no? El ejemplo más clásico voy a mencionar, es del perro y el sonido de la campanilla, ¿no? Ahí está al lado izquierdo. Eso es el ejemplo más trascendental del condicionamiento clásico de primer orden. ¿Por qué se llama de primer orden? Porque está presente solamente el estímulo neutro, un solo estímulo neutro, que es el estímulo de la campanilla, que va a asociarse con la comida y por tanto va a crear la respuesta condicionada, que tan solo mover la campanilla sin la comida va a producir salivación. El mismo efecto de la comida en el perro. Esto es el condicionamiento clásico de primer orden. Aquí tengo más imágenes para que puedan observar momento, el primer momento, el segundo momento, ¿no? El estímulo incondicionado, que es la carne, la respuesta incondicionada a la salivación, luego en segundo momento la carne, y agrego aquí el estímulo neutro, que es el timbre, asocio, y luego voy a obtener el tercer momento, que es el timbre, que es el estímulo condicionado, que se va a convertir, ¿no? El timbre, el sonido del timbre, y esto va a producir una respuesta condicionada, que es la salivación. Eso es en primer orden. Y aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, en la práctica hemos visto cómo ustedes pueden utilizar la luz, les decía, luego pueden utilizar el sonido o campana, pueden traer una campanita pequeña o pueden utilizar algún sonido que se emita de su celular. Ya eso vean ustedes en grupo cómo podrían manejar. O también el olor de vainilla de la misma semilla de tu animal que también produce un olor característico. También puede ser parte de un condicionamiento, ¿no? Ya esto sí se asocia, ¿no es cierto?, a la comida, el olor de vainilla. Es un ejemplo, ¿ya? Ya ustedes deciden qué es lo que van a utilizar y qué es lo que yo voy a observar y voy a ir corrigiéndoles también, ¿no? En esta parte tenemos el condicionamiento clásico de segundo orden. En el de segundo orden ocurre cuando un estímulo neutro se asocia con un estímulo condicionado ya aprendido, en lugar de asociarse directamente con un estímulo incondicionado. Es decir, el nuevo estímulo adquiere la capacidad de provocar la misma respuesta sin haber sido emparejado con el estímulo original. En otras palabras, ya voy a pasar al ejemplo para que me puedan entender. Primero se empareja un tono, que es el estímulo incondicionado, con comida, el estímulo incondicionado, ¿no? Luego la rata saliva al oír el tono de la respuesta condicionada. Luego se presenta una luz. Primero era el tono, ¿se recuerdan? Con la comida. Luego presento en segunda instancia la luz, junto con el tono, varias veces. ¿Ya? Entonces el resultado va a consistir en que la rata termina salivando al ver la luz, aunque nunca se haya emparejado con la comida, sino con el tono, o sea, con el otro estímulo neutro que en su primer momento se ha condicionado. En este segundo momento voy a utilizar la luz, o sea, otro elemento, no necesariamente la luz, es un ejemplo. Pero utilizando la luz voy a conseguir el mismo resultado en el que cuando la rata va a terminar salivando al ver la luz, aunque nunca se ha presentado junto con la comida. No sé si me dejé entender con este ejemplo.
Ese es el condicionamiento clásico de segundo orden. ¿Se entendió? A ver sus dedos adelante. He tratado de ser lo más preciso, por favor, porque ya estamos sobre la hora. ¿Se ha entendido? O un ejemplo más. Muy bien, Rosario. Un ejemplo más. A ver, vamos a un ejemplo más. Se presenta un sonido agudo, ¿ya? Seguido de un chorro de agua, ¿ya? Después la rata retrocede. Más adelante se asocia una luz roja con el sonido agudo. Ya, un sonido agudo puede ser de una chapa, ¿ya? Imagínense una chapa que hace un sonido estrondoso, ¿no? Que produce una sensación de alarma en algunas personas, inclusive en la rata, ¿ya? Entonces, la rata retrocede al escuchar tanto el sonido agudo primero más el chorro de agua. ¿Ya? Y supongamos que la rata va a tener miedo, de repente piensa que le vas a mojar, ¿no? O que le vas a, no sé, llevar al agua. Entonces retrocede la rata. Más adelante asocias una luz roja con el sonido agudo. ¿Ya? Luz roja con el sonido agudo. Si se dan cuenta, la luz no estoy asociando con el chorro de agua ni con la comida. Aquí no está presente la comida, sino con otro estímulo neutro 2. ¿Ya? Entonces el resultado va a ser el siguiente, que la luz roja, mientras más veces sea asociado, la luz roja sola provoca que la rata retroceda aún sin el agua. ¿Ya? Entonces, aquí el chorro de agua significa igual a comida, ¿ya? Para que me entiendan. Aquí ya no le puse como elemento la comida porque la comida sería el estímulo incondicionado, sino le puse el chorro de agua, que también le gusta, ¿no? Supongamos que la rata también se aproxima a recibir o a beber, ¿no? Agua, entonces solamente que aquí le he agregado el sonido agudo más el chorro de agua. Después la rata retrocede, ¿no? Entonces, más adelante se va a asociar una luz roja como asociando al sonido agudo sin la presencia del chorro de agua. Entonces, la luz roja sola pues, va a provocar que la rata retroceda aún sin el agua. Este ejemplo es del condicionamiento de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque va a presentarse dos estímulos, en la cual el último no va a estar ligado a la comida o al agua, sino ligado al estímulo condicionado que ya ha aprendido el sujeto. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Levanten sus dedos positivos. Sus dedos hacia adelante. Muy bien, Elena. Muy bien. Muy bien, Luz. Muy bien, Jaime. Alondra, a ver, una pregunta. ¿Has levantado la mano? Ah, ok. Se entendió. Bien. Entonces, esto es a nivel teórico, desde luego, ¿no? Desde luego que solamente estamos explicando la teoría, chicos. Aquí hay un ejemplo cuando también estamos frente a un estímulo condicionado clásico de segundo orden. Por ejemplo, un caso de Yanira, ya una señorita que está estudiando psicología experimental, ¿ya? En la universidad. Dice, un día de Yanira fue a un restaurante a almorzar y pidió una hamburguesa, pero la carne de esta estaba descompuesta, por lo que se enfermó. Varios días después, su novio la llevó a comer, pero ella sintió desagrado cuando se dio cuenta que era el mismo restaurante. ¿Por qué es un condicionamiento de segundo orden? Alguien, a ver si me han entendido, me podrían explicar con sus propias palabras qué han entendido de este ejemplo. ¿Por qué es de segundo orden? Si me han entendido los dos ejemplos anteriores, con este supongo que ya me pueden decir por qué es el caso de Yanira, porque es un condicionamiento clásico de segundo orden. A ver, le pongo 5 puntos en mi registro. 5 puntos. ¿Quieren más, chicos? No, no, pues chicos.
Puede poner la PPT, profesor. Ah, ya, ok. Con ayuditas. Ya, ahí está. ¿Por qué condicionamiento de segundo orden? A ver, con sus propias palabras. 5 puntos, chicos. Así creo que ni en pruebas de eficiencia creo que están regalando así. O en otro curso, no sé. De repente yo sí les estoy dando 5 puntos adicionales. Creo que voy a quitarle 5 puntos. Si no me contestan hoy día. Psicólogo, estamos levantando la mano varios. Allá, a ver, como me dijeron, proyecta. No puedo alcanzar a ver. A ver, primero Alondra, luego Luz. Primero Alondra, a ver. Ya, profesor, es un condicionamiento de segundo orden, ya que el estímulo neutro, en este caso sería el restaurante, se asocia con el estímulo incondicionado de la comida que le cayó mal. Y luego se asocia con otro estímulo, todavía que es el novio que le llevó de nuevo al restaurante. ¿El novio? No, el novio no tiene nada que No, ver que le acá llevó de en el nuevo al restaurante, aprendizaje. o sea, A ver, ordena. Estaba haciendo bien hasta el restaurante, la hamburguesa, pero el novio acá no está en ningún tipo de esquema. No está en el esquema, mejor dicho, en del este aprendizaje. caso, en este lado sería el restaurante que se convirtió en un estímulo condicionado que le provoca una respuesta de desagrado. Ya, eso es al final. Pero yo quiero que me expliques cómo ha nacido el condicionamiento a convertirse a segundo orden. ¿Cómo? El orden. ¿Cuál es el orden de los estímulos? Desde que es estímulo neutro, estímulo incondicionado, ¿cuál es el estímulo incondicionado? El Todo ello. A ver, estímulo Luz. es el restaurante y el estímulo condicionado sería que la comida que le cayó mal. ¿Y cuál es el estímulo condicionado? Uno. ¿Mm? A ver, Luz. Ya, profesor. Nos dice que Deyanira fue a un restaurante a almorzar y pidió una hamburguesa. A un inicio, cuando ella va al restaurante, la hamburguesa, ella podría ser un estímulo condicionado, o sea, mejor dicho, la hamburguesa sería todavía es un estímulo incondicionado. Hasta Ujú. que la carne estaba descompuesta y se enfermó, la hamburguesa cuando ya estaba descompuesta se volvería un estímulo condicionado porque ella ya lo relaciona, ¿no? Que al ir a ese restaurante ha comido esa hamburguesa mala y le ocasionó un daño. Entonces, cuando ella vuelve a ir con el novio y se entera de que es el mismo restaurante, ella ya encontró los dos condicionamientos, ¿no? De que va a ir a ese restaurante, va a comer otra vez esa hamburguesa y se va a volver a enfermar, ¿cierto? O Mm, sea, los condicionamientos, o bueno, sería condicionamiento de segundo orden porque entran dos estímulos, ¿no? Que sería la ujú. hamburguesa descompuesta y el restaurante. La hamburguesa descompuesta y el restaurante que es estímulo El condicionante. estímulo condicionado. Ajá. Solo de que el restaurante está en primer lugar. A ver, el primer lugar, el restaurante es un estímulo condicionado, pues, ¿no? Primero es la hamburguesa y la respuesta condicionada, con que no ven aquí, es el agrado, pues. Primer momento, porque se ha asociado a algo bueno, ¿no? Antes de que ella pueda probar, pero se dio de esa manera. El resultado era en un momento de agrado para que se convierta en desagrado, que la hamburguesa estaba bien. En la segunda, el restaurante se convierte en un estímulo condicionado y la hamburguesa descompuesta en un estímulo incondicionado. ¿Ya?
Entonces, al asociar el estímulo que es el restaurante más la hamburguesa descompuesta, se ha asociado un estímulo condicionado al restaurante, que da por respuesta o resultado una respuesta condicionada, que es el desagrado. O sea, tan solo escuchar restaurante determinado ya asociado a una situación de desagrado, que es su respuesta condicionada. ¿Ve? Entonces, porque hubo ya el, toda esta asociación que tú lo has señalado entre la hamburguesa descompuesta y ese restaurante. El detalle está de que asociamos de tal manera que también hay todo lo que está detrás, que es el restaurante, se convierte en algo, en una señal negativa para la persona, ¿no? Entonces, este ejemplo nos demuestra de que también nosotros no solamente estamos siendo condicionados de primer orden, también de segundo orden. Otro ejemplo que alguien sepa, a ver, ¿lo puede dar? Muy bien, voy a sumar sus puntos de todas maneras. Algo que les faltó quizás aclarar desde un primer momento, pero han estado en ese proceso y yo les voy a apoyar. A ver, Samudio, ¿quién más? Ticona, ¿no? ¿Alguien más, algún ejemplo que puedan brindar de segundo orden? Ninguno. Listo. De segundo, solo segundo orden, profesor. De segundo orden. De segundo orden, a ver. ¿Alguien? Ya, de primer orden. A ver, de primer orden. De primer orden. Eh, ya yo, profesor, a ver, me arriesgo. Ya, a ver, Elena. Ya, un ejemplo de condicionamiento de primer orden Mm, sería, ese es el proceso de asociación inicial. El ujú. estímulo. Ya, por No, ejemplo, no te profesor, escucho bien. A ver, apégate un poco más. Ya. ahora me escucha. Ahora sí. Ya, un condicionamiento de primer orden sería la estufa caliente. Eso Ujú. sería el estímulo incondicionado. Ese, No, no, la o no. estufa caliente. La estufa caliente. Ujú. No puede ser Eso estímulo sería, incondicionado. ya, profesor, si eso produce dolor, quemadura, eso sería ya cuando ya se da eso, ya sería una respuesta incondicionada. No. Ya, te refieres al topar la estufa caliente. Ajá. O por ejemplo, más Ya, fácil, pero es un o ejemplo en por la cual, pues, a ver otro, Elena. o algo similar. Ujú. Mm, O por ejemplo, en los bomberos, profesor, Ya. el estacionamiento de los bomberos, cuando suena la alarma, eso ya es una respuesta incondicional para que No, 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 no. Cuando suena la alarma es un estímulo neutro. Ya, ya. cuando suena la alarma Y es un la, estímulo. La respuesta viene de ti, la respuesta viene del organismo, de nosotros. En este caso, la respuesta sería alerta, ¿no? Está la alerta. cuando se cambian, se listan para que vayan. Eso, ¿no, profesor? O cuando estás en un camino o estás en un vehículo y hay un sonido de los bomberos que tiene que pasar. Los carros tienen que colocarse hacia un lado, ¿no? Ahí, el estímulo es la alarma del carro de los bomberos, no sé qué viene hacia atrás, y todos los demás Ajá. carros tienen que colocarse a darle pase. Esa es la respuesta condicionada. ¿Se dan cuenta? Solo que en la práctica no es así, ¿no? Algunos no le dan y todo esto. Pero bueno, está bien, Elena, está bien, pero un poquito más entrena
Haz entrenamiento, ensayos de estos, ¿ya? Para el día de hoy en la tarde. Ya, profesor. Luz, ¿levantaste tu mano o fue mi percepción? No, sí, sí, psicólogo, sí levanté mi mano. Ya. Eh, a ver, el ejemplo, el primer condicionamiento sería, por ejemplo, yo, Luz, sale a caminar y ve un perro y me muerde. Entonces, cuando me muerde el perro, que sería el primer condicionamiento, la respuesta sería el miedo. Ujú, Y cuando yo, digamos, me percaté y era justo al voltear, digamos, de una esquina que da hacia el parque. Entonces, para la segunda respuesta, cada vez que yo vaya a girar a esa esquina para ir al parque, tal vez ni va a haber perros o qué sé yo, pero tan solo ver esa esquina, ya voy a asociar uno la mordida que me pasó con el perro y ya voy a tener miedo de cruzar por ahí. Voy a asociar esa avenida con la mordida del perro y el miedo. ¿Estaría bien? ujú. Sí, eso está bien. A la respuesta que es el miedo, ¿no? Bien, a la esquina, porque has asociado la esquina más la mordida. La esquina como estímulo neutro, que se convirtió en un estímulo condicionado con la mordida, que ha sido el estímulo incondicionado, ¿no? Del perro. Y la Ajá, sí, profesor. respuesta, el miedo como respuesta. Ujú. Está bien, Luz. ¿Hay otro, a ver, alguien o algo más? ¿Escucho algún ejemplo más? Listo. Me parece que está hasta ahí. Muy bien, hasta ahí. ¿Hay alguien? Puede activar su audio. Chicos, participen. Estoy sumando acá los puntos A. Ya si no participan, están callados, ya significa que se está entendiendo la clase y está bien. Recordar que el día de hoy empezamos a las 7 en punto y estamos con nuestros animales y aplicando estos ejercicios del condicionamiento clásico, ¿ya? Y van a aplicar durante una semana todas estas actividades, ¿ya? Empezando desde el primer orden, el emparejamiento, y a eso lo vamos a desarrollar, no se preocupen. Espero que haya sido de mucho, estimados estudiantes, la clase. Ahí nos vamos a quedar y esto lo voy a compartir al grupo, ¿ya? Vamos a detener aquí y vamos a reencontrarnos. Listo, chicos, a ver un momento. Está.